Entonces vamos a dar continuidad a la unidad 3 y también estamos en la clase número 3 dentro de lo que son las teorías antropológicas. Tenemos cierto precedente entonces de algunas clases ya dadas. Hablamos de evolucionismo, justamente hoy vamos a mirar una revisión de esa corriente que se denomina neoevolucionismo, con una visión diferente, con cierto ajuste. Si bien cuando hay una revisión de una teoría se toma lo que se considera así válido para ese momento, y a partir de la observación que se tiende a hacer hay aspectos que se puede superar o descartar. Eso en segundo momento vamos a mirar. Entonces todo esto corresponde dentro de la teoría antropológica a lo largo del tiempo. Entonces en la primera parte vamos a ver el configuracionismo. El decir el concepto configuracionismo, más o menos podemos tener la idea hacia dónde nos puede también orientar. Eh, por ahí podemos ver la cultura como una integración, y también lo mismo cuando hablamos de la palabra estructura, que también vamos a ver otra teoría que bebe de la corriente marxista, vamos a decirle, y utiliza los mismos conceptos, pero aplicado al ámbito cultural. Bueno, entonces dentro del configuracionismo mencionamos también parte de la clase anterior a Fran Boas y las estudiantes que también fueron más adelante investigadoras dentro del ámbito de la etnografía, Benedict y Mead, Ruth Benedict y Margaret Mead, quienes han desarrollado un enfoque que también como una continuación del sistema o escuela boasiana, entonces denominado en este caso configuracionismo. Eh, Cuando más avanza la época y las lecturas y la investigación, también es como que las teorías se van fusionando. Lo mismo también eso va a ocurrir en el ámbito de la carrera que ustedes estudian, que en principio así parecen teorías muy aisladas una de otra, que son muy diferentes, pero posteriormente aparecen otros estudiosos, por ejemplo, que toman parte de cada corriente, incluso lo puede trabajar así como desde un enfoque ecléctico, ¿verdad? Toma la mejor parte de cada corriente y ofrece eso a sus seguidores, a sus lectores. En este caso también menciona el funcionalismo, y de la misma manera también como ha eh, sostenido en cuanto a su teoría la parte de cómo una cultura lo ve como una cuestión integrada. Entonces, visión de la cultura como integrada y estructurada. Ciertos datos, siempre según Kotak, aunque los rasgos puedan difundirse desde varias direcciones, una de las que defiende esta postura, Ruth Benedict, subrayó que los rasgos culturales tienen patrones o se integran de manera única. La obra también que menciona este documento dentro de esta posibilidad donde ella pueda defender esa postura dentro de la investigación que ha hecho en Samoa, Bali y Papua Nueva Guinea. Eh, Cómo el comportamiento en cuanto a patrones, y que también se puede determinar dentro de lo que corresponde a la enculturación. O sea que ese aprendizaje de los elementos culturales que en todo proceso o en toda sociedad nosotros vamos a encontrar. Resalta dentro de esto la situación que pueda permitir esas variantes. Por eso se llama la plasticidad de la naturaleza humana, que tiene una poderosa fuerza que creaba posibilidades casi infinitas.
incluso entre sociedades vecinas. Los diferentes patrones de enculturación podían producir tipos de personalidad y configuraciones culturales muy diferentes. Esa integración, vamos recordando a lo que decía eh, Fran Boas, que en términos así más directos, incluso se puede decir que nosotros nos parecemos más a nuestra cultura que a nuestros propios padres. Que si bien lo que él dice puede ser también así motivo de revisión siempre, pero en su momento lo que por lo menos él creyó eso, y también eso permitió el hecho que se abran ciertos debates sobre esos puntos frente a la corriente tan fuerte también en ese momento que era el evolucionismo. Entonces acá menciono la obra que me anticipé del Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa, entre 1928 y 1961. Entonces Mead lo que hizo fue viajar a Samoa para estudiar con una finalidad bien específica de comparar eh, la adolescencia desde la variable sexualidad entre los Estados Unidos y Samoa. Y de hecho que la idea acá es entregar también a los seguidores o a los lectores una propuesta basada en la investigación que tiene un valor muy significativo, aunque eso se pueda sopesar más adelante con otro tipo de trabajo también, que siempre va a ser un avance, porque uno puede decir que no abarcó la totalidad ni los momentos como para que ella pueda definir de ese modo a una cultura en una cuestión tan específica, por ejemplo, como la libertad sexual y la restricción de la misma situación en otra cultura. Entonces ella en su observación encuentra que las adolescentes de Samoa tienen esa libertad en cuanto al momento que atraviesa por la adolescencia. No así, por ejemplo, en los Estados Unidos, que ella en ese momento vio como una represión referente al mismo tema. O sea, como también sabemos, la parte sexual al menos es una cuestión de tabú en muchas culturas y más todavía cuando hablamos de la primera etapa del siglo XX. No podemos comparar la visión de hoy día que tenemos, porque los avances en cuanto a investigación y en cuanto a la postura también que nos lo vamos a encontrar hoy día en la antropología son mucho más diversas. Con eso no podemos tomar partido hacia ningún sector, ni mucho menos ser fanáticos de alguna postura, sino como académicos que somos, entonces tenemos que con mucho cuidado en el sentido de considerar que las informaciones son importantes y estudiar desde su contexto, en su contexto, entonces siempre va a ser un valor agregado en la vida del estudiante. Porque todos estamos todavía en formación, no está todavía la última palabra en ningún sentido sobre ningún tema, entonces necesariamente tenemos que hacer las lecturas, diferentes enfoques, diferentes teorías y no casarnos solamente con lo que dijo una persona, y eso en todos los ámbitos se tiene que validar. Entonces ahí dentro de esto la investigación ha permitido de cierta manera también reforzar cierta postura y otra manera también de echar por tierra lo que otra persona había dicho. Entonces sus descubrimientos apoyaron la visión boasiana de que la cultura, no la biología o la raza, determinan la variación en el comportamiento y la personalidad del ser humano. Entonces la fuerza cultural es demasiado importante dentro de este proceso que han considerado como muy válido el hecho de el comportamiento que se adopta a partir también
de la convivencia que se pueda lograr. Documentó la variación en los rasgos de personalidad y comportamiento de hombres y mujeres a través de las culturas. Ofreció como mayor apoyo al determinismo cultural. Fíjense que también el determinismo es como que orienta hacia una manera específica de ser. En ese caso, Benedict y Mill estaban más interesados en describir cómo las culturas estaban estructuradas o configuradas de manera única, que en explicar cómo llegaban a ser a esa manera. Porque el evolucionismo lo trató esos puntos de manera así, el paso a paso. Recordamos la evolución, o si conversamos en términos de evolución, el tema del salvajismo, barbarie, civilización. No hacen de esa manera, sino lo hacen de manera mucho más directa. Va a describir cómo somos, cómo es, por ejemplo, una cultura. Eso dentro de lo que se llama configuracionismo. Entonces esto se basa en que todo está integrado y de hecho que también eso parte de la idea de la estructura. La estructura entiéndase como ciertos componentes que conforman una cultura, en ese caso cuando hablamos dentro de lo que se llama antropología cultural. Ahora la revisión del evolucionismo, que se llama el neoevolucionismo, así la primera revisión que uno hace, pues lo va a encontrar que justamente ellos se han dedicado a hacer las observaciones respecto al evolucionismo. ¿En qué momento surge esto? Un poquito después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Una manera de decir que la Guerra Mundial también ha terminado porque las escuelas y los tratados, el hecho de dejar en orden todo lo que dejó una contienda tan importante, entonces también eso no se hace en 5 años ni en 10 años. Y muchos factores también que la antropología ha tomado como objeto de estudio. Por ejemplo, el tema de la expresión anticolonial. Entonces hay una renovación de interés por el cambio e incluso la revisión de la idea que se tenía de la evolución. Porque una cosa es la evolución y otra cosa es la idea que tenemos de la evolución. Lo mismo, cualquier concepto ustedes me lo pueden mencionar. Por decirlo, la psicología y la idea, pues lo que se tiene acerca de la psicología. Y lo mismo también ocurre acá, la idea que podíamos tener de la evolución, o que se podía tener, o realmente qué es la evolución. Esa evolución unilineal que nos enseñó Morgan, por ejemplo, acá va a tomar otro nombre de multilineal. Entonces los antropólogos, Leslie White, Julian Stewart, se quejaron de que los boasianos lanzaron al bebé, el bebé de la evolución, junto con el agua de la bañera. Son metáforas que ellos utilizan en su momento, por ejemplo, para hacer también sus observaciones a la otra teoría. Entonces los fallos particulares de los esquemas evolutivos del siglo XIX, que en este momento se veían bastante debilitados. Entonces había necesidad, según los autores mencionados, que afirmaban los neoevolucionistas, de reintroducir dentro del estudio de la cultura un concepto poderoso, la evolución en sí. Una revisión, un reestudio, una manera de verlo realmente en qué consiste y a partir de la idea que se tiene, como le había mencionado. Entonces, después de todo, seguía siendo básico en biología. Y se preguntan por qué no aplicarlo a la cultura. Que la idea de evolucionismo, entonces, en la mayoría de las partes, prima para la parte evolucionista, la parte biológica. Sin embargo, acá ellos proponen para que también se pueda aplicar al estudio de la cultura. Entonces, White retomó el concepto de evolución cultural
que usaron tanto Taylor como Morgan, pero ahora con información de un siglo de descubrimientos arqueológicos y un registro etnográfico mucho más amplio. O sea, la gran ventaja que le ubica también el tiempo en el momento que ellos estudian. Entonces el enfoque de White se denomina evolución general, sustentado en la idea de que a través del tiempo y mediante los registros arqueológicos, históricos y etnográficos, uno puede ver la evolución de la cultura como un todo. Recordar también que esto en forma, vamos a decirle, contemporánea, podía ser en otro contexto, en otra universidad, por ejemplo, al configuracionismo. Porque no precisamente se habla así de épocas puntuales, sino esto podía darse en forma paralela en diferentes casas de estudio. No es que se supera una corriente y se entra en otra corriente, sino lo mismo también en Latinoamérica muchas veces llega 100 años después lo que los europeos o cientos años después con los conceptos. Y acá el gran problema también que nosotros habíamos visto lo que surge a partir del etnocentrismo. Porque las teorías que se nos llegan a nosotros cuando representan la visión europea. O sea que el problema acá es que la historia lo colonial no cuentan en la mayor parte los colonizados, sino lo que han conquistado. Entonces no hay poco documento, por ejemplo, que se encuentran disponibles desde la visión de la cultura EMIC, de la cultura local, sino desde una cultura dominante, que eso entendemos que encierra una ideología que se transforma en el concepto poder. Entonces es importantísimo también hacer el análisis de ese lado. Ahora, volviendo al neoevolucionismo, las economías humanas han evolucionado a partir del forrajeo paleolítico, a través de la agricultura y el pastoreo temprano, hasta las formas intensivas de agricultura y la industrialización. También ha existido evolución sociopolítica desde bandas, tribus, hasta cacicazgo y estado, que también ya son conceptos más nuevos, en ese caso que van apareciendo en el ámbito de la gobernanza, que hoy día también la teoría política al menos ya lo explica de manera totalmente diferente. Entonces, dice White que la cultura ha evolucionado, pero a diferencia de los evolucionistas unilineales del siglo XIX que hemos mencionado, se dio cuenta de que culturas particulares podían no evolucionar en la misma dirección. ¿Y qué decía Morgan? Que todas las culturas necesariamente tenían que evolucionar en la misma dirección. Y no existía la posibilidad de lo que se haga ese salto de un salvajismo, por ejemplo, a una civilización. Incluso eso llegaron a decir que a partir de las prácticas que tenía, por ejemplo, el trabajo en la alfarería, eso podía determinar dentro de una corriente que podía ubicarse dentro de la barbarie o inicio, por ejemplo, de la civilización que la escritura ha determinado ese proceso. Entonces lo califican de manera diferente y la teoría, a diferencia del unilineal, en este caso de Stewart se llama multilineal, evolucionismo multilineal. Demostró cómo las culturas han evolucionado a lo largo de varias líneas diferentes. Reconoció diferentes rutas hacia la consecución del Estado. Por ejemplo, lo que usaban la irrigación y la no irrigada también, dependiendo de la forma de interpretación que cada sociedad tenía respecto, que también podía ser la idea de progreso. Fíjense que el trabajo no en todos los casos va a ser sinónimo de progreso. O sea que no es la sociedad que más trabaja también va más progresar. Sino hay otros factores que pasan por las técnicas muchas veces
que permite que una sociedad pueda, económicamente hablando, pueda estar más adelantado. Que también vamos a mirar el tema de la energía, el aprovechamiento de la energía, cómo influye en esto. Entonces Stewart también fue pionero en un campo de la antropología que él llamó ecología cultural en principio, que hoy se conoce como antropología ecológica. Entonces hay una relación directa entre el ser humano como portadora de una cultura y las situaciones ambientales que pueda experimentar. Entonces, a diferencia de Mead y Benedict, quienes no se interesaron en las causas, White y Stewart sí se preocupaban por ellas, ya que su estudio era un poco más profundo. Justamente en Paraguay, entonces la captura de energía era la principal medida y causa del avance cultural. Las culturas avanzaban en proporción a la cantidad de energía que captaban per cápita por año. O sea que hay culturas costeras, vamos a decirlo, que ve el río como para sobrellevar situaciones muy básicas en cuanto a alimentación. Sin embargo, hay otras culturas que han practicado la irrigación a partir de ese beneficio que le podía brindar la naturaleza. Y otros que piensan en la navegabilidad, lo que finalmente no se podía convertir en energía eléctrica. Entonces todos esos aspectos han marcado la diferencia entre una y otra cultura que sale de su visión. Y eso es lo que resalta entonces Stewart en su investigación. Y dice que dentro de esta tesitura, Estados Unidos es una de las sociedades más avanzadas del mundo debido a toda la energía que recolecta, capta y aprovecha. Y podemos pensar que estamos en la misma condición todos, pero hay grupos que piensan de manera diferente y lo aprovechan, y eso hace también que en sentido de construcción, en sentido de economía, lo pueda progresar más respecto a otros. Pero también eso responde a la visión que tiene cada miembro de una cultura. Que nosotros de la antropología cultural no podemos decir que esta cultura es mejor que la otra. ¿Por qué? Porque tenemos que usar las variables así como la economía si es que vamos a determinar de esa manera. Entonces la formulación de White es irónica al ver a las sociedades que agotan la generosidad de la naturaleza como más avanzada que la conserva, que solamente por ejemplo, también vive el día a día. Que para la antropología, así como le mencioné, eso no está mal. Una manera de entender, de sobrellevar la situación también cultural. Entonces Stewart igualmente estaba interesado en la causalidad y observó la tecnología y el ambiente como las causas principales del cambio cultural. El ambiente y la tecnología disponible para explotarla se veían como parte de lo que él llamó núcleo cultural. O sea, la parte más importante en una cultura y que podía ser captada y aprovechada por los miembros de una sociedad. Entonces ahí, dependiendo también de la forma que planifica, la forma que interpreta el entorno, le puede permitir eso avanzar en ese proceso, que también si pensamos en una vida más cómoda, por ejemplo, el hecho de decir la agricultura, por decirlo, la agricultura permitió al ser humano quedarse cerca de su casa, evitar peligro, porque si salíamos a buscar alimentos muy lejos, eso significaba constante riesgo frente a los animales también que podían usar el mismo mecanismo de supervivencia. Entonces le permitió acercar a su lugar, llámese choza, casa, hogar, el hecho también de conseguir el fruto cotidiano. Eso en cuanto al neoevolucionismo, entonces
tenemos la idea de una evolución multilineal, la energía que ofrece la naturaleza como parte fundamental y la revisión también de lo que ha pronunciado el evolucionismo en su momento. Por esa razón se llama neoevolucionismo, porque también trabaja en la misma tesitura en principio y trata de superar. Después tenemos materialismo cultural. Acá el modelo que propone Marvin Harris, eh, que va a usar la teoría marxista en cuanto a su explicación. Pero siempre es importante el teórico anterior, o los teóricos anteriores, en este caso, White y Stewart también, dentro de lo que es lo que hemos visto recién, el neoevolucionismo. Entonces, para Harris, todas las sociedades tienen una infraestructura. Eh, la teoría anterior se pronunció la palabra núcleo cultural. Justamente ahí menciona dentro de su teoría que consiste en tecnología, economía y demografía, los sistemas de producción y reproducción sin los cuales las sociedades no podrían sobrevivir. Entonces, eso, lo que llamó Stewart núcleo cultural, acá estamos denominando infraestructura. O sea, por lo menos los componentes de la infraestructura lo hace lo que se llama el núcleo cultural. De esa infraestructura se desarrolla la estructura, que son las relaciones sociales, la forma de parentesco, descendencia, los patrones de distribución y de consumo. Hace poco hablábamos de el tema de la exogamia, el tema del incesto. Decíamos, por ejemplo, que la prohibición del incesto ha ocasionado el éxodo de los miembros de una cultura, lo que finalmente se convirtió eso en la posibilidad también de contraer compromiso con alguien de afuera o de otra cultura denominada exogamia. O sea que el hecho de permitir el incesto, entonces también se podía producir lo que se llama endogamia. Y dentro de esto también entonces se habla del concepto parentesco, un concepto muy importante dentro de la antropología. Y el tercer nivel era la superestructura, como la religión, la ideología, aquellos elementos más intangibles, vamos a decirle, en su primer momento, que también tiene su repercusión en la práctica. Porque la forma de pensar de los integrantes de una cultura es lo que permite también visualizar la práctica dentro del proceso que también siempre busca la manera de fortalecer la convivencia. Entonces acá los aspectos de la cultura más alejados de la carne y los huesos, que permitían sobrevivir a las culturas. Justamente lo que define mejor entonces la religión y la ideología, la forma de pensar. Y la forma de pensar entonces va a conducir a la utilización de las técnicas para ubicarse dentro de esto también, dependiendo de la infraestructura y la estructura, cada cultura también podrá situarse dentro de un esquema que tenga que ver con su proyecto cotidiano. Entonces la creencia clave de Harris, compartida con White Stewart y Mars en su momento, era que en el análisis final la infraestructura determina la estructura y la superestructura. Entonces la infraestructura, que es el núcleo cultural, repasando, consiste en tecnología, economía y demografía, porque eso es lo que podrá dar la posibilidad, lo que piensan desde ese enfoque. Porque yo también podía pensarlo de manera diferente, que este último, la superestructura también, porque la ideología también podía controlar a los otros. Pero acá se entiende que la infraestructura es la que le contiene a las otras formas de usar dentro de un esquema ya, vamos a decirlo, social, mucho más organizado, que uno puede también eso puede entender desde afuera. Y si eso se comprende desde el interior de una cultura,
es mucho más favorable porque va a permitir también la aplicación de las técnicas como para que le pueda permitir eh, un progreso en todos los sentidos, que mediante eso también hoy día se puede entender o se puede visualizar que hay muchos avances en todo sentido. Entonces, Harry se opuso a teóricos que llamó idealistas como Max Weber. Eh, Max Weber también, dentro de la relación que hizo sobre la religión y la riqueza, lo que uno pueda poseer, si bien no lo dijo en forma muy directa, pero podíamos hacer entender que lo que son millonarios son personas que han recibido la ayuda de un ser supremo. Y hay una relación directa entre la ética protestante y el liberalismo como el capitalismo, dentro de lo que, si estudiamos una economía política o una economía, eh, o directamente la economía, entonces vamos a encontrar que esa postura lo ha utilizado. Entonces Weber no argumentaba que el protestantismo hubiese causado el capitalismo. Él simplemente afirmaba que el individualismo y otros rasgos asociados con el protestantismo temprano eran especialmente compatibles con el capitalismo. Por tanto, ayudaron a su difusión. O sea que hay una alusión indirecta, vamos a decirle, en cuanto a la postura que él... Es como que el otro cuenta lo que se dijo y atribuye a Weber entonces lo que esta idea que muchas veces la gente, si no se basa en la fuente, también lo puede interpretar a partir de lo que el otro ya interpretó. Y eso a veces no es bueno porque no es ir a la fuente. Entonces uno podía inferir a partir del argumento de Weber que sin el protestantismo, el surgimiento y la difusión del capitalismo habrían sido mucho más lentos. O sea que, de cierta manera, lo que él dijo entonces, que cooperó para que sea un poco más rápido. Entonces, Harry probablemente argumentaría en contra que, dado el cambio en la economía, alguna novedosa religión compatible con la nueva economía aparecería y se dispersaría con esta. Pues la infraestructura, lo que llamó Marx, llamó la base, siempre determina en última instancia. Que en este caso Marx también podía pronunciar otro tipo de concepto, ¿verdad? Que ligado también a la idea de cultura, también se podía entender como válida. Entonces varias aristas equipan también estas corrientes dentro del siglo XX, que lleva denominaciones y teóricos que evidentemente tienen que defender su postura. Nuestra referencia entonces Kotak, antropología cultural, que tenemos a disposición. Entonces acá hemos visto el materialismo cultural, su representante Harris, también referido Weber, indirectamente está Marx, y también la base del neoevolucionismo especialmente de Stewart, el materialismo cultural. Entonces también toma como antecedente al neoevolucionismo. Y recordar que el neoevolucionismo entonces adopta una postura diferente al evolucionismo, en el sentido de que la evolución lo toma como multilineal y no como unilineal, como entendía, por ejemplo, Morgan. Y tenemos también dentro de esta clase entonces la idea de configuracionismo, que en la primera parte tenemos la síntesis de todo esto, que se basa en una cultura como integrada y como estructurada. Entonces forma parte de la continuación de las teorías antropológicas a lo largo del tiempo. ¿Alguna acotación que quieran hacer? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Adelante. De mi parte no, profe. Muy bien.
Entonces, así damos continuidad. Creo que el martes tenemos presencial y vamos a poder compartir otras ideas más dentro de esta unidad todavía que representa las teorías antropológicas del siglo XX. Así que muchas gracias y vamos a reencontrarnos en la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor. Gracias. Sí. Gracias, profe. Chao, chao.